La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Jesús, vámonos de viaje. Vamos allá. Ahí está. En la pantalla veis, y luego lo que iba a decir es que esto lo veréis en las redes sociales, Rarología abulense. Bueno, lo titulo así un poco porque los que me conocen saben que yo voy buscando las rarezas, las cosas extrañas de cada lugar. En Ávila hay muchísimas y muchos que tienen que ver con personajes, algunos citaré. Entonces, bueno, dentro de este recorrido rápido que me llamaba la atención, a mí particularmente, y yo creo que también a todos los que nos están escuchando, pues he elegido una serie de cosas que han pasado aquí en Ávila. Cuando me refiero a Ávila me refiero a la provincia, y que a veces no somos conscientes un poco de su importancia y de su rareza. La primera, todos habéis oído hablar de la famosa lluvia de maná que se describe en el Éxodo, capítulo 16, ¿no? El pueblo elegido, en fin, va por el desierto y Yahvé pues les va dando ese alimento divino caído del cielo. Bueno, pues yo no pensaba que también aquí en Ávila eso hubiera ocurrido, y ni más ni menos que en el siglo XVIII. Lluvias extrañas ha habido lluvias de ranas, lluvias de peces, lluvias de monedas, lluvias incluso de sangre, pero lluvia de maná, y además registrado en una crónica del siglo XVIII por el cronista, además médico de profesión, Francisco Alonso, donde deja constancia de que hubo otro de esos fenómenos extraños que solo he recogido en España en dos lugares. Uno es Ávila y el otro, donde el pueblo recoge su maná, en este caso el pueblo abulense, porque la crónica, que está fechada el día que ocurre el evento, el 24 de agosto de 1751. La crónica dice que lo que se recoge fue una lluvia que cae por la noche, es un rocío cuajado y una sustancia melosa. Eso ya nos está indicando un poco que lo emparenta con ese famoso maná bíblico. El que sea blanco, que sea meloso, que sea nutritivo, que gusta, ¿no? Cuando lo vas saboreando poco a poco, pues llama la atención. Lo bueno es que no solo aparece durante una noche, no es algo insólito. Dentro de esas lluvias insólitas que recogió en su época Charles Fort, que es el que dio nombre a ese neologismo de fenómenos forteanos, este es un fenómeno forteano, esto es una lluvia insólita que ocurre en Ávila. Y lo que ocurre es que durante ese mes de agosto, lo que queda, sigue lloviendo cada noche como si fuera algo reiterativo, como en fin, con ganas de que el pueblo lo probase. También es verdad que no había los métodos científicos para determinar la sustancia que estaba cayendo, pero eso continúa ni más ni menos que hasta octubre, hasta finales de octubre, o sea, desde agosto hasta octubre. Luego en octubre dice la crónica que empieza a llover y al llover pues desaparece todo aquello. Pero es que, claro, era como una especie de baño blanco que estaba en las piedras, en los árboles, en el suelo. En fin, la gente de vez en cuando lo comía, lo degustaba, nadie se moría, no era tóxico y era llamativo. Bueno, pues 13 años después de ocurrir este incidente en Ávila, muy poco conocido por parte, o sea, que los que sois abulenses tendríais que decir, coño, una lluvia insólita aquí, ni más ni menos. Bueno, pues la otra lluvia insólita ocurre 13 años después en Cumbres Mayores, en Huelva, en el lugar donde dan un jamoncito muy rico. Bueno, pues aparte del jamoncito... ¿Llovió jamón? No llovió. Vaya. La verdad que las lonchas de jamón no eran lo más... Lástima. Debe estar muy cara, ¿no? Estas lonchas en el cielo. Sí, porque si llueven jamones enteros... Ya te digo. No, sí, más de uno queda escalabrado. Bueno, pues esa crónica que aparece en 1764 también, cuando hablo de crónica es documento histórico, no estamos hablando de una leyenda, bueno, pues es muy llamativo, ¿no? Entonces dicen que por la noche una especie de nieve que no se deshizo, que fue enjugándose y que hizo también que todo quedara bañado de esta sustancia lechosa pero sólida que se podía degustar. O sea, que eso ocurriera en el siglo XVIII con 13 años de diferencia entre Cumbres Mayores y Ávila, significativo. Yo no sé si ha habido algún caso más, conozco más lluvias insólitas, pero ninguna de estas características. Eso es como primer capítulo de esto dentro de la rarología abulense. El siguiente, hombre, conocéis, estamos hablando de místicos, de herejes y tal, habéis oído hablar posiblemente de la Beata de Piedrahíta. A mí siempre me ha llamado la atención porque así como Santa Teresa de Jesús, que luego volveremos a hablar de ella, Santa Teresa de Jesús estuvo en un tris de ser declarada hereje. Tuvo, en fin, una serie de encontronazos, entre ellos con la princesa de Éboli, y la Inquisición toma cartas en el asunto y en ese momento casi la declara alumbrada. Ser alumbrada o iluminada era ser hereje. Bueno, pues la Beata de Piedrahíta, personaje llamativo, ¿no? Que ella nace en Aldeanueva de Santa Cruz, en Ávila. Ella se hace terciaria de la Orden Dominica, con el nombre de Sor María de Santo Domingo, muy respetada porque incluso tenía visiones, trances, dice que se le aparecía a la Virgen, se le aparecía Cristo. El problema no estaba ahí, el problema es que ella dice que es la novia de Jesucristo. Y luego la esposa, claro, porque va
consiguiendo más categoría, hasta el punto de que ella decía que iba siempre acompañada de la Virgen, solo lo veía ella, pero cuando entraban en algún monasterio, ella cedía el paso a una entidad invisible, que era la Virgen, porque decía que, hombre, la madre de Cristo tiene preferencia que la esposa de Cristo, que era ella. Claro, esto ya empezó a sonar raro a la gente. La gente estaba un poquito... Tú fíjate lo que se hace por dar paso a la suegra, ¿eh? Sí. En el fondo era eso, daba paso a la suegra. Pero eso llamaba mucho la atención. Ella, bueno, al final es apresada, la encierran, entra y sale también de la prisión como le da la gana. Mucha gente va a consultarla y estamos hablando de una beata del siglo XVI. Pero claro, el problema no es que la fueran a consultar, es que luego se empieza a hablar de que, bueno, que hay otros devaneos más o menos procaces, libidinosos y sexuales, ¿no? Entonces esto ya empieza un poco a mosquear a la curia eclesiástica y al final, como os podéis imaginar, pues la declaran herética. Entonces el personaje de la beata de Piedrahita, que no es demasiado conocido, a mí me fascina porque también estuvo en ese tris de haber sido considerada una gran santa, una gran mística, una gran beata, en fin, que tenía visiones y profecías del futuro, pero los avatares de la historia hizo que cayera más en esa herejía, en que fuera declarada alumbrada, iluminada, y que ahora prácticamente nadie sepa nada de ella. Siguiente capítulo. Antes Juan Ignacio comentaba huellas de osos que están en algunas piedras. Bueno, en Ávila solo he encontrado en 2 partes de España, y además en 2 partes de Castilla y León. Una está en Saldaña, en Palencia, y la otra está en Navacepeda de Tormes. Ni más ni menos que una garra auténtica de oso a modo de esboto. Es decir, se sabe que los osos desaparecieron en el siglo XVI, y esta garra de oso que está colgada allí, ya protegida, porque bueno, le iban quitando las uñas, en fin, estas gamberradas que se hacían, ahora está protegida con un cristal. Se hicieron las pruebas del carbono 14, efectivamente, es una garra de oso del siglo XVI que lleva allí expuesta durante 400 años. Claro, esto es un esboto, esto quiere decir, y eso cuenta la leyenda, que bueno, pues hubo una persona que tuvo un encontronazo, dicen que posiblemente un segador, que con la guadaña le rebanó el cuello al oso antes de que el oso le rebanara el cuello a él, ¿no? Y entonces, como esboto, como agradecimiento, le cortó una de las manos y allí quedó colgada, fijaros, en la puerta de la iglesia además de San Juan Bautista, lo cual tiene mucho que ver con las fechas en las que estamos ahora. Llamativo. Os he traído alguna foto porque ahí se puede ver, ya digo que ahora está protegida para que no le quiten algún dedito y alguna uñita más. Y la otra, que solo he encontrado 2, que es raro que haya perdurado hasta el día de hoy, estaría en un palacio de Saldaña, en Palencia, otra garra de oso con el poder apotropaico que tiene, es decir, también un poder de protección, porque de alguna forma estaba protegiendo el lugar sagrado, en este caso la iglesia, o en este caso el palacio. Vas a entrar tú ahí sabiendo que cortan así a los osos. Hombre, pues, ninguno se atreve por allí. Pero es curioso que esté desde la época en que desaparecen los osos, del siglo XVI. Claro, si hablamos de esbotos, hablamos de bichos raros, aquí, en Ávila, en el santuario de Sonsoles, de la Virgen de Sonsoles, tenéis otro esboto, que creo que todos sabéis. Hombre, es obligado referirse a él, el famoso caimán disecado. Caimán y no cocodrilo. Caimán es porque procedía de América, y de ahí habla de un caballero abulense que, en fin, se encomendó a la Virgen de Sonsoles. Curioso nombre, toponímico Sonsoles, o sea, todo un avistamiento ufológico en su momento cuando apareció esta entidad luminosa. Y el hecho es que este caballero abulense, estamos hablando del siglo XV, parece que, en fin, tiene esa gracia de que cuando iba con su caballo sacar la espada a tiempo y matarle en el único lugar que tenía más sensible, que era el cuello, que por cierto todavía se puede ver la huella. Yo cuando estuve ahí mirando al pobre caimán que está con los ojos despavoridos ahí, no sabe muy bien qué pinta ahí dentro de la vitrina, pues se nota todavía la herida. Bueno, pues como esboto, no es el único, es verdad, pero me llama la atención que a día de hoy todavía sigue habiendo cocodrilos y caimanes en algunas iglesias, en fin, como una especie de museo de zoológico natural y sacro, porque en el fondo lo que estaba es reivindicando el salir sano y salvo de una cometida peligrosa, en este caso, de lo que antiguamente llamaban dragones, porque los llamaban dragones. De esos hay varios, y hace poco vimos uno en Valencia cuando hicimos el programa allí. Bueno, ¿sabíais que el primer ovni del que hay constancia en la península ibérica antes de 1947 ocurre en una localidad de Ávila? Ya veo la cara de sorpresa que estáis poniendo. En Muñico. Fijaros, la era oficial de los ovnis, esto lo sabe muy bien David, empieza en 1947. Y siempre dicen ahí que Kenneth Arnold, por cierto, un día de San Juan de 1947, empieza la era oficial de los ovnis porque se ven estas naves. Bueno, pues en 1938, ni más ni menos, un pequeño pastorcito de 7 años, Mariano Melgar, tiene un encuentro, más bien un encontronazo, con esta nave que él dibuja.
Esto luego aparece en algunos libros, por ejemplo, en el de Iker Jiménez, La punta del iceberg, aparece descrito un poco cuando ya el niño ya no era tan niño, ya era más mayor, y lo describe en aquel momento. De Juanjo Benítez. De Juanjo Benítez. Sí, es que has dicho de Iker. De Iker, perdón. De Juanjo Benítez. Sí, Iker también lo menciona en otro libro, es verdad, pero el que tengo yo constancia es de Juanjo Benítez, de La punta del iceberg. Bueno, fijaros un poco lo llamativo, porque estamos hablando de personajes heterodoxos, hombre, que de una nave de unos 20 metros de diámetro bajen 3 humanoides que están recogiendo material del suelo, que lo están metiendo en unas bolsas, que no sabemos muy bien qué es. Imaginaos este pastorcito que no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí, ¿no? Nunca ha oído hablar de estos seres y menos que estas naves procedieran del espacio exterior. Bueno, pues cuando él se intenta acercar al niño, movido por la curiosidad, uno de estos seres, de estos 3 seres que están recogiendo muestras en el suelo, le lanza una especie de destello de rayo que le deja paralizado. Y no solo una vez, sino 2 veces, para que se quede ahí. Como diciendo, tú observa la escena, pero no te acerques, no te inmiscuyas porque a lo mejor corres peligro. Bueno, pues aquí queda constancia, en 1938, del primer incidente ovni documentado, o sea, no estamos hablando de una leyenda lejana, donde 3 seres, porque no estamos hablando de una luz, sino de una nave hecha y derecha, 3 seres se bajan, recogen algo y se largan y se van friendo cósmicas gárgaras. Pero ¿esto es una nave espacial o es una caravana? Esto es dibujado por un niño de 7 años. Ah, vale. Bueno, las letras no, esa letra es de Juanjo. Quisiera hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que estamos hablando ahora. Hubo un señor que se llamaba Javier Tallón que en los años 85, 90, no recuerdo exactamente, anduvo buscando las huellas de ovnis precisamente por la zona de San Martín del Pimpollar y se encontró con una sorpresa, y es que en la zona de San Martín del Pimpollar se da un curioso fenómeno, y es que allí te cuelgas sin fumar. O sea, quiere decirse que es tal el grado de paz que le entra al visitante, sea porque haya muchísimas plantas aromáticas y que sueltan con el calor toda su potencia, que hizo que en aquellos años, entre el año 85 y el año 90, se llenara el campamento de San Martín del Pimpollar de hippies que iban allí en busca precisamente de este efecto. O sea, ¿no serían a lo mejor los nazis que anduvieran por allí expoliando yacimientos de...? Hombre, a ver, llama la atención. El problema es que solo tenemos un testigo, además un testigo de corta edad, un testigo que, en fin, que lógicamente pudo haber distorsionado lo que veía por lo extraño y lo espectacular. Hombre, se fijó en un detalle muy llamativo. Él, cuando le preguntaron cómo se movían estos 3 seres que estaban por ahí deambulando, recogiendo cosas, que por cierto es un comportamiento relativamente frecuente posteriormente, en los años 60, en los años 70, el recoger espliego, el recoger algún tipo de elemento vegetal y luego guardarlo, bueno, como si fuera una especie de museo intergaláctico. Lo que le llama la atención a este niño es que se mueven como los astronautas, es decir, que se movían como muy despacio cuando no hay gravedad, iban como dando saltitos. Entonces, bueno, es un dato, no sé si muy significativo, pero a él le llamó la atención porque no se movían de una forma muy natural, que digamos. ¿Qué has dicho que estaban recogiendo los supuestos marcianos? No se sabe. Dice que estaban recogiendo algo en el suelo, él no especifica qué. Como hierbas, por ejemplo. Podían ser hierbas. Ahora entiendo todo. Sí, podían ser las de... ¿Cómo se llamaba? El maese, el Pimpollar, ¿no? San Martín del Pimpollar. Ahora entiendo con todo. ese nombrecito. Está, efectivamente. Todo encaja. En el archivo de Antonio Molinero que estamos trabajando, ¿no? Bueno, él guardaba todos los recortes que tienen que ver con arqueología. Y me llamó mucho la atención porque en una de las noticias, la estaba buscando por aquí, por el móvil, porque además la puse en nuestro Facebook, de un fraile que había tenido un avistamiento ovni, que habían entrado en su habitación. Bueno, espectacular. Sí. No, pues digo que la parte ufológica no hay que desdeñarla porque se crea o no se crea en ello. Cuando hablamos de este tipo de seres, no solo estamos hablando de apariciones de fantasmas, en fin, tipo Magalia, como hemos dicho, espíritus, apariciones marianas, sino bueno, que también estas apariciones ufológicas pues siempre han tenido un protagonismo a lo largo de la historia. El que sean también en el siglo XX me llama la atención. Por eso el siguiente personaje que he traído a colación ocurrió relativamente hace poco, en el año 1995, en pleno invierno. Dentro de esos personajes heterodoxos donde no se pueden clasificar, pues no sé si conocéis el incidente de la Cañada. El incidente de la Cañada, por desgracia no tenemos fotografías, no tenemos croquis, pero bueno, todo tiene que ver con un vigilante jurado que estaba en una obra muy cerca de la estación de la Cañada y de buenas a primeras, estamos hablando de febrero de 1995, su perra, un mastín,
llamada Jenny, pues empieza ahí como muy nerviosa a tocar la puerta, como, en fin, llamándole la atención, porque él estaba viendo plácidamente la televisión. El elemento sale para ver qué pasa, porque su perra Jenny está tan nerviosa, y descubre dos cosas muy llamativas. Primero, un silencio espectral, un silencio que le llama la atención, esos silencios que ocurren previamente a una aparición extraña, y luego que el recipiente del agua de su perra Jenny está flotando. Dice, hombre, eso llama mucho la atención. Si tú estás viendo el alimento de tu perro que está flotando, dices, bueno, y no hay hilos, curioso. Lo más curioso todavía es que lo siguiente es que vea una dama, una mujer, vestida con una túnica blanca, que también está levitando más o menos medio metro del suelo. Este incidente de la Cañada es muy llamativo, porque se queda no solo perplejo contemplando esto que antaño se hubiera confundido a lo mejor con una aparición mariana, por lo joven, porque ella la describe como una mujer joven de unos 20 y tantos años, pero que tiene una vara en la mano, y con la vara está dibujando en el suelo duro de Ávila del invierno de 1995, dibuja dos círculos concéntricos, dibuja lo que parece una estrella de David en el interior, y luego dibuja una serie de letras y números. Cree reconocer que hay como 3 6 seguidos, muy llamativo. Y luego esta entidad ¡plof!, desaparece. Ahí se queda la historia. No sabemos muy bien qué pasó, no sabemos también si hay una distorsión de la realidad, no sabemos si este vigilante jurado pues bebió, no bebió, tomó, no tomó determinadas sustancias. El hecho es que esto lo cuento porque antaño se hubiera reconocido como una aparición mariana, una aparición sobrenatural. En este caso no sabemos cómo identificarla, sino como algo relativo a esas otras dimensiones donde de vez en cuando hace su acto de presencia. Ahí hay 3 o 4 cosas del libro en todas estas apariciones que son muy comunes. Además, el tema este de que no se le vean los pies, que se va difuminando la forma. Exacto. Luego, estos preludios que tú dices de esa, como se le llama en la ufología, la campana de irrealidad, esos segundos de silencio previo, son que se repiten en muchísimos sitios. A mí me lo ha contado muchísima gente, que es como una especie de desubicación del tiempo, que por ahí no corre el tiempo. Y luego este personaje que podría recordar un poco, porque me estás diciendo que es blanco, pero recuerda mucho a los ensotanados estos, los frailes estos que se aparecen. Y a la monja cabra de Garganta la Olla, o sea, es que... Sí, claro, la monja cabra suena un poco raro, ¿no?, esa definición. Sí, bueno, pues sí. Para quien no conozca la leyenda, simplemente una noche está un pastor y llega una monja que se quiere calentar, se sienta, y cuando el pastor la mira ve que los pies son las patas de una cabra, y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Pero esto está documentado en Garganta la Olla, no sé exactamente, era Nicolás Sánchez, me parece, el que le pasó. De todas formas, a ver, la tipología de los diferentes tipos de apariciones, y antes lo decía Jesús, bien puede tener que ver o con el fenómeno mariano, con el fenómeno paranormal, con el tema de apariciones que se asocian al mundo de los fantasmas, pero también al fenómeno ovni. Es decir, en muchos de estos casos, la explicación del fenómeno gira alrededor del entorno de la persona, del entorno cultural de la persona que lo ha visto. Es decir, ¿por qué la aparición de Fátima o la de Lourdes está asociada a una virgen? Pues por el entorno sociocultural que tenían las personas. ¿Por qué otro tipo de entorno está más relacionado con la fenomenología paranormal? Sencillamente también por las creencias o por la forma de explicar el fenómeno, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, y Jesús, ahí estoy totalmente de acuerdo, el fenómeno es uno determinado, todo depende de la persona que lo haya visto o de ese entorno sociocultural, o incluso en muchas ocasiones del propio investigador que sigue la pista, el que lo encaja en un entorno o en otro. Totalmente. Y en este caso lo bueno es que tenemos un dato más que posiblemente clarifique un poco el origen de la aparición. El origen de la aparición puede ser muchas de estas cosas que acaba de comentar David, pero es que luego se descubre y se demuestra. Esta aparición tiene lugar a las 10:30 de la noche del 6 de febrero de 1995. Bueno, ese mismo día, a las 5 de la tarde, en San Bartolomé de Pinares estaban enterrando a una joven de 25 años, muerta de cáncer, y que, según las descripciones, llamada Soledad, según las descripciones, correspondía físicamente con esa persona joven, bien parecida, que se apareció en la Cañada, pero que siempre cogía un tranvía, porque tenía que tener un tratamiento médico en Madrid, y ese tranvía, cuando lo cogía y cuando se apeaba, lo hacía en el apeadero de la Cañada. Entonces, bueno, puede haber un nexo
causa, efecto, no lo sabemos. Pero si esto fuera así, quiere decir que esa aparición no sería una aparición élfica, no sería una aparición ufológica, sino sería más bien una aparición fantasmal, que justo ese mismo día se dieran dos hechos. Que ella intentó dejar un mensaje en el suelo y que por desgracia pues no quedó constancia porque no había teléfonos móviles, pues no lo sé, pero bueno, llama mucho la atención de que estas cosas hayan pasado en una tierra con tanta solera, de tanto misterio y tantas leyendas como es Ávila. Y para terminar, sencillamente hacer referencia a algo que no es muy conocido, fijaros, a nivel peninsular, que son las mascaradas de invierno. Posiblemente las más conocidas sean las de Zamora, algunas también de León, pero hay unas mascaradas abulenses. Claro, el hecho de que tengan estos nombres, de que se refieran las mascaradas de esta manera, como veis se celebran pues bien en febrero, en enero, siempre tiene que ver, bueno, con unas tradiciones, unos ritos asociados a lo ancestral. Estos personajes que luego salen en las calles y que tienen estos nombres, para mí no se entronca, por ejemplo, con personajes oscuros que posiblemente tengan que ver o bien con apariciones del pasado que fueron mal interpretadas y luego quedaron como personajes, botargas festivos de cada uno de los pueblos, o sencillamente como los introitos de estos carnavalescos donde se termina un ciclo y empieza otro ciclo. Pero fijaros aquí en Ávila lo machorros que son, porque todos los nombres, en fin, para alguien que tenga frenillo en la lengua le va a costar mucho trabajo, incluso para un chino, por nombre que se llame el cucurrumacho, los machurreros, los arramachos, los zamarraches. Son ganas, ¿no?, de poner R's y de remarcar lo del macho. Bueno, pues son personajes muchas veces con connotaciones malignas, que en el fondo lo que hace el pueblo es perseguirles, muchas veces con elementos purificadores, con elementos ritualísticos, y que en Ávila también se preservan, y que qué bonito es también rescatarlos un poco del olvido, y qué bonito que no se hayan olvidado. Los de Zamora tienen también solera, pero evidentemente quería hacer mi pequeña mención a esta ruta de las mascaradas abulenses con estos nombres, que les invitamos a una caña al que sea capaz de decir los 5 de forma seguida y sin trabucarse. Es difícil, ¿eh? A ver, ya me... Vale, tú ya no bebes. Cucurrumacho, Luego... machurreros, amarrachos, zamarraches y las toras. Ya, pero tú ya lo has... Que los estoy leyendo. Tienes práctica ya. Bueno, ¿para qué?